Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que tenemos la sesión de preguntas y respuestas del mes de octubre. Llegamos al primer preguntas y respuestas de la temporada que, la verdad, había ganas. Es uno de los episodios que más me gusta hacer, tanto por esa sensación de conectar de forma más directa con vosotros, como por el hecho de que, pues, quieras o no, se tarda bastante menos en preparar un episodio de estos. Que, oye, se agradece cuando estás a tope, cuando no paras. Además, hoy me viene bastante bien porque tengo partido después de grabar. Los que lo estéis viendo en YouTube, pues estoy con la sudadera. No con la sudadera del equipo, porque todavía nos la tienen que dar, pero bueno. Entonces, según grabo, me voy pitando leches al partido. De hecho, tengo ahí puesto el móvil en sonido, que ya desde la vez que me llamaron al teléfono durante un episodio, siempre lo pongo en silencio, pero esta vez está puesto en sonido porque es posible que me llame un compañero en plan de, oye, bajamos ya a calentar un poquito. Así que hoy es posible que tengamos una interrupción. Pero como digo, en este caso me venía muy bien un preguntas y respuestas, porque después por la tarde me voy a trabajar, que hay carrera de Fórmula 1, y de esa manera, como dejo el episodio grabado antes, me da tiempo a quedarme a comer con los del equipo. Que no lo hago yo por tomarme una cerveza, lo hago yo por que es muy importante trabajar la química de equipo. Ya sabéis que es uno de los aspectos clave, las relaciones entre los jugadores para que el equipo funcione. Así que está completamente justificado. Como digo, vamos a meternos con el preguntas y respuestas, es algo que me gusta mucho y creo que he cogido las 11 o 12 preguntas que llegaron primero. Así que vamos con ello. Una vez escuchado el episodio de Pippen, ¿cómo ves la eterna duda de elegir el mayor talento disponible en el draft o, por contra, el mayor encaje en tu actual proyecto? Pues desde que tengo uso de razón, desde que sigo la NBA y tengo consciencia de ello, he escuchado y leído siempre la frase de draft for talent and trade for need. Es decir, quédate el mayor talento si está disponible y traspasa por necesidades de tu plantilla. Creo que es una norma que, por lo general, se ha ido rompiendo, se ha ido desmitificando con el paso de los años. Al menos la sensación que me transmite, sobre todo en redes sociales. Yo debo decir que me opongo a esta norma. Al principio no tanto. Al principio yo era de los que pensaba que era lo que había que hacer, que si te aparecía un chavalín joven, verde, pero que te ofrecía un techo más elevado que otros, tenías que escoger a ese jugador. Pero no, la verdad que no. Y sobre todo porque al final cada caso es distinto y hay que ser inteligente. Cada situación demanda actuaciones diferentes. Hay un ejemplo muy bueno de traspaso renunciando a talento, que funcionó de mil maravillas, para el equipo que renunció al joven con más talento. Es algo que ya hemos contado alguna vez, así que os lo voy a contar de forma rápida y vamos a ir con otro par de ejemplos. Es el traspaso de Cameron Johnson. Básicamente Phoenix tenía el pick 6, juraría que es del draft 2019, ahora mismo me bailan un poco, juraría que es 2019, sí. Cameron Johnson, como digo, Phoenix tenía el pick 6. Con el pick 6 seleccionan a Jarrett Culver. Jarrett Culver, que ahora mismo puede que incluso haya gente que ni le tenga situado. Y lo que hicieron fue enviarle a Minnesota por el pick 11, con el que Minnesota seleccionó a Cameron Johnson, por orden de Phoenix, y luego metieron a Dario Saric en el pack. Bien, ¿qué jugadores salieron justo por detrás de Jarrett Culver y entre la elección de Cameron Johnson? Jugadores que estaban considerados con un techo más elevado. Coby White, Jackson Hayes, Rui Hachimura y Cam Reddish. Es que de todos estos, ¿a quién te quedarías ahora mismo para tu equipo antes que a Cameron Johnson? A Rui Hachimura, y habría equipos que ni eso, que preferirían a Cameron Johnson por la especialidad que te da con el tiro exterior. Mucho más adaptable Cameron Johnson a cualquier equipo que Rui Hachimura. También otros se quedarían con Hachimura antes por el contrato que tiene Cam, que ahora es una barbaridad de contrato, pero si es jugador como jugador, Cam Johnson yo creo que es de todos ellos el mejor y más interesante. Pero es que incluso Cam, lo recuerdo muy bien, fue elegido bastantes picks por encima de lo proyectado. Y es que detrás suyo salieron PJ Washington, Tyler Herro, Romeo Langford, Sekou Doumbouya, Chuma Okeke, Nickeil Alexander-Walker, Goga Bitadze y de verdad, podría seguir bastante más. Entonces,
¿Qué ocurre? No se puede definir una norma. No se puede. Por ejemplo, en 2017, Portland envió las selecciones 15 y 20 a Sacramento para hacerse con el pick 10. De esa manera, Portland se quedó a Zach Collins, que la verdad es un interior solvente en la NBA, también lastrado por las lesiones. Pero claro, Sacramento seleccionó a Justin Jackson en el puesto 15. Un alero más verde que nunca llegó a establecerse. Una apuesta en la que confiaban, pero que no salió. Y luego Harry Giles en el pick 20, ya no sé ni cómo se pronuncia, que es cierto, ya llegaba con muchas dudas por sus lesiones. De hecho, si no, hubiese salido bastante más arriba. Solo uno de los dos hubiese podido ya, compensar el traspaso. Y es cierto que aquí hablamos de un movimiento en el que 2 de los 3 jugadores están claramente condicionados por lesiones. Pero incluso con las lesiones de Zach Collins, incluso considerando que luego Zach Collins salió de Portland bastante pronto, es un traspaso que no le salió bien a Sacramento. No le salió bien a Sacramento. Oye, pero en este caso el que está buscando el mayor talento es Portland, que subió por Zach Collins. Bueno, pero también Sacramento estaba haciendo 2 apuestas, incluso de mayor techo. Justin Jackson era un jugador que llegaba muy verde. Para mí el punto pasa por no ir tanto a por los jugadores verdes. Otro ejemplo, en 2018, de los más incomprensibles que recordamos en los últimos años. En 2018, Filadelfia selecciona a Mikal Bridges con el pick 10. Todo el mundo encantado porque parecía la elección perfecta. Y luego le traspasan a Phoenix por Zaire Smith, pick 16 y una primera ronda de 2021, que como curiosidad, luego mandaron a los Clippers en el traspaso de Tobias Harris y estos a su vez a Oklahoma en el traspaso de Paul George. Terminó siendo Treman. Muchas veces todas las rondas que se dan en traspasos, ostras, este equipo ha enviado no sé cuántas rondas, esas rondas suelen tener mucho más valor. Como rondas hipotéticas de futuro, ostras, has enviado 4 primeras rondas, que luego el jugador en el que se materializan, y sobre todo el jugador que se materializa en sus primeros años. Hay jugadores que necesitan pasar por varios equipos para realmente establecerse en la liga. Pero como digo, ahí lo que hicieron los Sixers fue cambiar la elección más segura de todo el top. Mikal Bridges era considerado un jugador que te iba a aportar desde el día 1, que no tenía un techo tan elevado, que, oye, pues sí, es un muy buen defensor y un jugador con buena mano de 3. Perfecto. Eso es lo que tienes, pero no le pidas más. Cambiaron ese molde seguro y de aparente menos techo, Bridges, por un Zaire Smith al que se veía como una de las joyas ocultas de la zona de lotería, de la zona de las 20 primeras selecciones. Un Zaire Smith al que, pues nunca ni siquiera se acercó, ni siquiera a cuajar. Entonces, elegir talento puro, talento verde, no garantiza nada. De hecho, es la mayoría de casos cuando sale mal, cuando te vas a por este tipo de perfiles. Y al final es que los equipos necesitan diferentes moldes para construirse. Y creo que ahí, por norma general, harían bien en ir a por elecciones más seguras, como es el caso de Cam Johnson. Una elección que fue muy criticada en su momento, pero que, oye, mirad cómo le salió a Phoenix. Tanto por decir, oye, hemos bajado en el draft, nos hemos sacado a Dario Saric, que nos sirvió muy bien ese año como suplente de DeAndre Ayton, nos sirvió durante un par de temporadas, por desgracia, hasta la lesión que sufre en las finales contra Milwaukee Bucks, pero estás sacando activos, bajas en el draft, en ese movimiento recopilas assets y luego encima te sigues quedando al jugador que tú querías, que era Cameron Johnson, porque Phoenix quería a Cam Johnson. Eso es así. Podemos discutir si pudieron bajar un poquito más para sacar más activos, tal. Bueno, te aseguras que te lo quedas. Otro ejemplo, por ejemplo. Mira Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon, que hoy en día es considerado uno de los robos de su clase. Si tú te metes en su draft, dices, ostras, pero ¿cómo narices cayó tanto Malcolm Brogdon? Bueno, Malcolm Brogdon cayó porque era un jugador que llegaba con más años de experiencia en la universidad, que se supone te ofrecía menos margen de mejora, menos techo, y luego se ha convertido en uno de los mejores de su clase. Es cierto, de un draft bastante escasito. ¿Pero por qué es un draft bastante escasito? Porque las primeras elecciones están llenas de jugadores más verdes que tuvieron problemas para adaptarse a la NBA. Tanto por problema suyo como por problema de desarrollo de su equipo. Me da igual. Que un jugador con su currículum, el de Malcolm Brogdon en la NCAA, y ese perfil de jugador, porque se veía que era muy adaptable para la NBA, cayese tanto, resulta incomprensible.
hoy en día. Creo que esas son las selecciones que tienen que mirar más ahora los equipos. Ay, Dios mío. Hoy no estoy con agua, hoy estoy con té, así que, ya sabéis, a primera hora. Vamos con la segunda pregunta. Ay. ¿No crees que hay cierta incompatibilidad en asegurar que con Kawhi sano los Clippers son candidatos serios al anillo, con decir que los Mavs no lo son? Doncic solo ha perdido 3 series de playoffs, 2 contra ese Kawhi sano, al que llevó al límite sin mucho de Kristaps Porzingis, sobre todo en el segundo intento, y unos Warriors a la postre campeones, no sin antes echar y de qué manera a tus Suns, que eran los grandes candidatos. Créeme que eso lo tengo bien clavado. Este año a priori son los mejores Mavs de la era Luka. Why not? La verdad, no lo considero, pero oye, es mi opinión. De hecho, me he guardado un comentario que me dejaron en Spotify sobre otro tema y que precisamente está relacionado con otra de las preguntas. Debo decir que aquel equipo de Dallas, esos primeros Mavs que se meten en playoffs, creo que aparte de que te ofrecían más fondo de armario, no era un equipo que tuviese un gran quinteto titular, pero daba la sensación de que incluso fallando los tiros, que en muchas ocasiones era, ostras, este equipo no mete una, sí que te ofrecían una profundidad bastante competitiva. Tenías también a Rick Carlisle de entrenador, que sí, es cierto, tenía una relación muy complicada con Luka Doncic, pero me fío bastante más del Rick Carlisle, incluso con una relación tensa con Luka Doncic, que del actual Jason Kidd, que puede tener buena relación con Luka, yo no te lo niego, pero no creo que nos haya demostrado nada increíble, ni nada destacado siquiera como entrenador, ni en Dallas ni en sus anteriores etapas. Ojo. Y Porzingis, es cierto que en ataque fue muy decepcionante, él ya estaba completamente fuera, no se sentía cómodo en esos maps, pero daba un extra en defensa, que la pregunta es si Derek Lively puede ofrecer desde ya en su primera temporada en playoffs. Es lo que digo, este equipo de los Mavs, ¿es realmente el mejor que ha tenido Luka? Lo hablamos en el episodio de las dudas, las incógnitas sobre el equipo de los Mavs. Para mí hay muchas. Kyrie es su mejor compañero en cuanto a talento, y yo confío en la pareja, pero hasta la fecha, el mejor acompañante, el mejor escudero de Luka ha sido Jalen Brunson. Entonces, Kyrie primero tiene que demostrar eso. Lo hará, probablemente, pero de momento no lo es. Luego, el banquillo sí que es cierto que puede ofrecer soluciones interesantes con Seth Curry, Hardy, Tim Hardaway Jr., incluso si se queda, Maxi Kleber. Perfecto. Pero para mí hay dos cuestiones principales, incluso considerando que Grant Williams funcione. Tampoco es un tío que vaya a llegar y ser All-Star. Pero que Grant Williams funcione, que Kyrie y Luka funcionen y jueguen muchos partidos juntos. Perfecto. Mis dos dudas principales. ¿Puede ser candidato con un pivot rookie siendo titular? Eso por un lado. Y luego, ¿tu rotación de forwards tiene la suficiente potencia como para enfrentarse a los equipos más top de la NBA? Es decir, ¿te imaginas a Josh Green, Hardaway Jr., Grant Williams y Maxence Prosper, otro rookie, haciendo frente a, por ejemplo, LeBron, Hachimura, Vanderbilt y Prince, o a Michael Porter Jr., Aaron Gordon y KCP, o Kevin Durant, Yuta Watanabe y Nasir Little? Yo no lo veo. Evidentemente el principal factor diferencial es que unos tienen a LeBron, los otros tienen a Kevin Durant y los otros tienen, tres tíos muy buenos como Michael Porter Jr., Gordon y KCP. Pero es que el nivel de forwards de Dallas no está a esa altura. Entonces yo por ahí no lo veo. Es cierto que tumbaron a Phoenix y, como dices, ¿de qué manera? Créeme, de verdad, que me amargaron una de las noches. Bueno, tampoco me la amargaron, pero sí que condicionaron una de las noches más felices de mi vida. Y debo decir que ahí también influyó en gran manera lo agrietados que estaban los Suns. Y Dallas, con un Luka intratable al frente, y explotando el small ball, que les funcionó muy bien contra unos Suns donde DeAndre Ayton ya se estaba empezando a ver el inicio del final, hicieron trizas a los de Arizona a raíz de esos problemas. Y no se trata de infravalorar lo que hizo Dallas, sino de entender lo que pasó, porque luego se quedaron muy cortos contra Golden State. ¿Hubiese dado más guerra a Phoenix? No tenemos ni puñetera idea, pero es uno de esos claros ejemplos en los que un equipo termina por encima de sus posibilidades, como por ejemplo los Blazers en las finales de conferencia de 2019. Como digo, a mí estas dos dudas principales son las que me hacen sacar a los Mavs de ser candidatos, incluso en el mejor de sus escenarios.
¿Puedo equivocarme? Faltaría más, es lo que suelo hacer cada día de mi vida, pero los Clippers sí que tienen los mimbres. Que luego posiblemente sufran lesiones, pues lo más probable, pero lo cierto es que a los Clippers les hemos visto incluso competir mejor en playoffs teniendo muchas menos armas, sin tener a sus estrellas, o esa es a mí la sensación que me dejan. Siguiente pregunta, ¿cuánto tardará Portland en volver a dar guerra? Pues mira, no lo sabemos, pero voy a poner el caso de Memphis, que para mí es uno de los más espectaculares. En 2018 terminan con un 22-60 de récord. Temporada en la que despiden a Dave Fizdale, ya se empieza a hablar de muchos problemas, de tensiones, de posibles traspasos de Marc Gasol y de Mike Conley. Era el final del grit and grind y al final de esa temporada se llevan el pick 4 del draft, con el que seleccionan a Jaren Jackson Jr. Era ya el inicio de la reconstrucción. Después, en la 18-19, cuando todo el mundo hablaba de reconstrucción, traspasan a Marc Gasol en febrero de 2019 y terminan la temporada con un 33-49. Pues bien, llegan al draft el 20 de junio de ese año y se hacen con Ja Morant en el pick 2. Pocos días después, el 6 de julio, envían a Mike Conley a Utah por un pack un poco sin más, no era especialmente destacado. Todo el mundo hablaba, yo el primero, de una reconstrucción larga y oscura, porque esa era la sensación que transmitía, tanto por activos, por contratos, por jugadores que tenías, etcétera, etcétera. Y eso que, menos mal que Morant traía un rayo de esperanza. Pues bien, 2 años después, en el segundo curso de Taylor Jenkins, porque claro, todos los motivos era que entraba un entrenador novato con las dudas que eso genera, 2 años después, en el segundo curso de Taylor Jenkins, 2021, ya se metieron en playoffs después de cargarse a los Warriors en el play-in. Por lo tanto, es imposible saber cuánto tardarán. Es imposible. Ahora, hay una serie de preguntas que nos podemos hacer y que van a definir buena parte de lo que va a ser esta reconstrucción de Portland. La primera, ¿qué calibre de estrella será Scoot Henderson? Y, si lo es, ¿cuánto tardará en alcanzar un pico de All-Star? La segunda, ¿qué nivel de seguridad defensiva y seguridad en general va a dar Dominaton de Andre Ayton? Que de verdad, yo quiero que le vaya bien, ojalá. Pero ¿qué nivel de seguridad te va a dar? Porque por ahí va a pasar muchas de las opciones de un equipo joven que lo más probable es que sufra mucho en defensa y en la pintura, más sabiendo los activos que tienes. Y sí, a mí me gusta mucho Toumani Camara, pero Toumani Camara no te va a cambiar el solo la defensa. Y la tercera pregunta, ¿es Chauncey Billups el entrenador ideal para el proyecto? A mí ya, como entrenador de los Blazers de Lillard, me dejaba dudas. Oye, lo mismo con jóvenes, funciona muy bien, les enseña y empiezan a funcionar, les da libertad. No tengo ni idea. No tengo ni idea, esa es la cosa, que no lo sabemos. Pero por ahí están mis 3 preguntas clave. Hay un par de preguntas, hombre, tenía que haber, de Víctor Wembanyama. Y además me gustan mucho. La primera, visto el rendimiento de Wembanyama en pretemporada, ¿consideras que ya está preparado para aportar desde el primer partido? Sabiendo el gusto por las rotaciones de Popovich, ¿crees que jugará más o menos de 30 minutos por partido? Y hablo del comienzo de temporada. Gracias y saludos. Saludos también para ti. Bueno, yo espero que Wembanyama juegue todo lo posible. Y con todo lo posible me refiero a no jugar todas las noches 40 minutos, sino que hay que tener claro que en San Antonio tienen grabado a fuego que esto es el inicio, que Wemby es un proyecto inacabado, un proyecto que acaba de empezar. Ellos serán los primeros que quieran cubrirle, no dejarle expuesto y pensar que esto va del medio y largo plazo, porque San Antonio no tiene un equipo para competir. No para competir desde ya. Te puedes meter en el play-in, en el mejor de los escenarios, si Wembanyama arrasa, si Vassell mejora, si Jeremy Sosan nos sorprende a todos, pero no tienes un equipo para decir, ostras, vamos con todo. Entonces tienes que ir paso a paso y quemando etapas, que es muy importante. Por supuesto, ganar el Rookie del año debe ser un objetivo muy claro del equipo, porque al final Wembanyama es una atracción. Y que juegue bien significará dinero. Para San Antonio significará más relevancia mediática y esto viene muy bien para la parte del negocio. Quizá el entrenador no piensa tanto en ello, no piensa tanto el equipo de desarrollo, pero va a haber gente en la organización de los Spurs que piense mucho en esto. Pero claro, como digo, no hay que volverse locos, porque los entrenadores, y más en San Antonio, le van a dar prioridad a la formación. Me ha gustado mucho lo que he visto de él, aunque sigo con una visión
debo decir, algo conservadora, porque es muy probable que sufra el rookie wall, que muchos rivales vayan a por él, veremos con qué fortuna, y que tenga problemas contra fuerza y peso. Tiene cosas completamente espectaculares, pero yo no me quiero quedar solo con los 2 o 3 highlights que deje por partido o con cuando le venga no sé quién y le reviente al poste. No me quiero quedar solo con eso, sino de verdad con lo que estamos viendo con él, con qué supone para el equipo de los Spurs. Eso es lo que yo quiero ver de Wembanyama. Y sí, espero que juegue mucho. Espero que juegue mucho y que el equipo gire alrededor de él, que es lo que toca. La segunda pregunta, sin dejar de reconocer que el chico es algo increíble, estoy bastante cansado ya del hype con Wembanyama, y eso que aún no ha debutado. ¿Ves opciones reales de que Scott o Chet puedan hacer mejor año que él como para derrotar a ese hype y ganar el rookie del año? Sobre lo que me preguntas directamente de Scott o Chet, a Chet me cuesta más verlo por el estilo de Oklahoma, porque comparte equipo con mucha gente, digamos que ya tiene un rol preferencial por delante, ¿no? Ya no es solo Shai, tienes a Giddey, tienes a Williams, es decir, tienes mucha gente que te va a demandar papeles importantes. Sí que veo a Holmgren con un papel, obviamente capital en el equipo, pero es lo que quiero ver. Evidentemente a nivel defensivo trae una dimensión nueva a OKC, y en el rango de ataque, pues solo con el hecho de poder abrirte la cancha ya también le va a dar mucho, por ejemplo, a Shai Gilgeous-Alexander. Vale, que sí que antes tenías a Mike Muscala que abre la cancha, pero ahora estás combinando un jugador que te va a dar ese extra defensivo y que no tiene ningún miedo a que le postericen. Eso sí que es algo que me ha quedado muy claro en pretemporada. El tío se va a hinchar a taponar, pero va a recibir también pósters. Ahora, solo los jugadores dispuestos a salir en pósters son los que consiguen tapones, o los que lo consiguen noche tras noche. Por lo tanto, soy fan de Chet Holmgren. Para poner tapones se tienes que arriesgar a salir en pósters. Tengo mis dudas con su papel ofensivo, seguro que no va a ser pequeño, pero no sé si va a ser lo suficientemente grande como para ser rookie del año, más en un equipo que está pensando ya más en competir que en otra cosa. Y sobre Henderson, pues sí, Henderson sí que creo que tal y como está orientado el equipo de Portland, tal y como necesitan invertir en él, en la nueva figura post-Damian Lillard, a él sí que le puedo ver con opciones de ganar a Wembanyama. ¿Qué ocurre? Que creo que a Víctor le tiene que ir bastante mal o quedar expuesto o sufrir mucho en la segunda mitad de temporada como para que pierda, porque cuenta con un poderío mediático que es una cosa completamente absurda. También te digo que si te estás cansando ya del hype de Wembanyama, queda mucho. Queda mucho y además no es culpa de Wemby. No es culpa de Wemby porque en él los medios y los creadores de contenido tenemos un filón. Tanto para los que desean ver cosas suyas, que son la mayoría, y además Víctor atrae miradas del público casual, que es siempre el más difícil de conseguir, y traerá los comentarios y las críticas de la gente que ya está cansada y se va a cansar de que Wembanyama sea una atracción. Por lo tanto, yo lo que te diría es, aunque sea él el que genere todo esto, realmente es algo creado por los medios, en lo que también invierte la NBA, lógicamente, porque ahí estás viendo que hay un filón y lo has detectado desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que es un poco, aunque esto es mucho más exagerado, como sucedió con Luka Doncic al principio, ¿no? Luka Doncic fue una sorpresa en la NBA, nadie esperaba que fuese así de bueno, y allí en Estados Unidos estaban alucinando. ¿Qué ocurre? Eso se traslada al resto de países, y en España había mucha gente y sigue habiendo, es que, joder, ¿cuánto habláis de Luka Doncic? ¿Cuánto tal? No sé qué. Bueno, es que Luka Doncic interesa. Está ese punto. Pero luego está la otra parte. Oye, si estás hasta la gorra de ver a Luka Doncic, intenta no pagarlo con el jugador, al igual que con Wembanyama. No intentemos, digamos, ponerlo con, joder, es que estoy hasta la nariz. Ponlo en los medios, ponlo en las cuentas que dices, tío, de cada 10 tweets que sacas, 8 son de Wembanyama. Lo estás haciendo para pillar viralidad. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Bueno, es un debate, yo creo que ya bastante profundo. Lo hablábamos en uno de los episodios finales de la temporada anterior. Víctor Wembanyama, modelo de negocio y jugador de baloncesto. Siguiente pregunta. ¿Ves a los Wolves salvándose este año del play-in? Dan buenas sensaciones por química y profundidad de banquillo. Veremos la mejoría de Edwards, McDaniels y esa incorporación de Shake Milton. Bueno, aquí es el comentario que decía que me dejaron en Spotify y dije, pues oye, no le falta razón. Me ponía en el episodio de Tier List, ¿qué tiene de revelación Minnesota con un resultado similar al de las 2 temporadas anteriores? Y la verdad, según lo leí de primeras dije, oye, pues Freyesor, tienes toda la razón.
Quizá para mí son revelación porque tengo la sensación de que mucha gente, quizás más en sensaciones que en posición, les tiene más por debajo. Incluso no sé si quedarse en el play-in, no llegar a playoffs, no lo sé, ¿eh? A mí me dan buenas sensaciones. Creo que sí, como hace alusión a la pregunta, creo que pueden meterse en playoffs de forma directa. Es un equipo con tamaño, defensa y una superestrella en ciernes. Además de un banquillo que ya os dije que creo que tiene cositas interesantes. Y hay otro factor a considerar. Sí, el oeste es una barbaridad. Hay más equipos duros de playoffs que los que deberían quedarse fuera del play-in, pero es que también hay lesiones, hay traspasos, despidos de entrenadores o directamente problemas de química o rendimiento que es imposible detectar. Entonces, veremos qué sucede con Minnesota, pero claro, creo que también, y de nuevo, Freyesor, tu comentario, dije, oye, pues tienes toda razón, es una reflexión muy acertada, pero también creo que está el punto de que en el oeste, si en el oeste con la cantidad de equipos que hay competitivos, que te metas, por ejemplo, en playoffs de forma directa, es que a lo mejor eso ya es ser la revelación de la temporada en el oeste. O un poquito la sorpresa, quizá no tanto revelación. ¿Ves a Brooklyn Nets como un equipo de play-in o incluso entrar directo en playoffs? Sí, lo comenté en el tier list. Yo creo que Brooklyn Nets es un equipo competitivo que tiene las herramientas para volver a estar ahí arriba. Vamos a ver si Michael Bridges mantiene el nivel de excelencia del año pasado, que también es complicado, sobre todo por los porcentajes que tuvo, que fueron espectaculares, y porque este año sí que va a tener más atención de la defensa rival desde el minuto 1. Es decir, este año, cuando hagan los scouting reports del equipo rival, cuando hagan las sesiones de vídeo, Michael va a ser el foco principal de la defensa, pero debo decir que es un equipo que me gusta bastante, me parece divertido, porque al final tienes mucho fondo de armario y jugadores a los que sí que quiero ver en un escenario más competitivo, como por ejemplo Dennis Smith Jr., que viene de un año muy interesante en Charlotte. Quiero ver si le puede dar un puntito extra a los Nets que no tenían el año pasado. A Brooklyn le faltaba un poco más en la generación, dependían en exceso de Dinwiddie y de Bridges, y quedó muy claro en playoffs que por ahí te faltaba mucha ayuda. Entonces creo que Dennis Smith en un equipo donde estás rodeado, porque estás rodeado de ejecutores, sobre todo de muchos jugadores con dinamita en el exterior, creo que les va a ir no de forma absolutamente increíble, pero va a ser un equipo muy competitivo todo el año y yo creo que sí se pueden meter directos en playoffs. Por supuesto está el gran hándicap, el gran asterisco del caso Ben Simmons, que eso pues, podemos aplicar a lo de Ben Simmons algo que voy a decir ahora de la siguiente pregunta. Zion Williamson, ¿nos lo creemos? ¿Cuál es su techo individual? Su techo es el de MVP. Así lo digo, es un jugador muy especial en ataque, incluso con las limitaciones del tiro, pero un molde tremendo para construir un equipo top, lo que unido a su facilidad para los números y potencial mediático le convertirían en un candidatísimo a MVP. Esto no es a lo que había que relacionar con Ben Simmons, es lo siguiente. Porque la cuestión es, me preguntas, ¿nos creemos a Zion Williamson? Pues pasa como con los Clippers, pasa como con Ben Simmons. No nos los vamos a creer hasta que suceda. Y así debe ser. Zion, los Clippers y Ben Simmons deben ganarse nuestra confianza, la de los aficionados y amantes de la NBA. Y os digo una cosa, ojalá lo consigan, porque eso significa que esos tres bloques están sanos y podemos disfrutar de ellos, lo cual haría una NBA siempre más interesante. ¿Crees que los Nuggets podrán sacar una pieza de rotación de calibre playoffs entre Nagy, Strausser y Watson, ya que van a disfrutar posiblemente de bastantes minutos en regular season? Un placer volver a oírte, amigo. Un placer volver a recibir preguntas vuestras, de verdad. De los tres, fijaros que se ha hablado mucho de Peyton Watson, se está hablando mucho de Strausser en playoffs, perdón, en temporada regular. Uy, madre mía, en pretemporada. A mí el que más me agrada de los tres es Nagy. Aparte de porque le veo el más formado de todos, creo que es un jugador muy interesante de cara a playoffs y porque tienes un agujero en quien va a ser tu grande suplente. No tienes a Jeff Green, que estaba haciendo minutos de small ball, ahí puede entrar Peyton Watson, claro, pero es que tu otro pivote es de Andre Jordan, que para temporada regular, para pocos minutos guay, para playoffs ya. Luego, Julian Strausser, no es que no me guste, ves cosas suyas de pretemporada y dices, oye, pues el chaval mola, tiene calidad y encima tiene tamaño, pero es que hablamos de un rookie que veremos si consigue tener minutos de forma regular, sobre todo, como dices, pensando en playoffs. Lo normal es que no. Y pensando dices, oye, pues ¿quiénes deberían ser los jugadores principales de la segunda unidad de Denver?
Reggie Jackson, Christian Braun, Peyton Watson y Zeke Naji. Esos 4 jugadores. Se te queda justito. La cuestión es si pueden entrar, de nuevo pensando en playoffs, aunque el casting va a ser durante la temporada regular. Aquí Denver sí que tiene un punto muy importante. La cuestión es si pueden entrar, por ejemplo, Justin Holiday. Y oye, pues hay opciones para Strawther. Yo creo que sí que las va a tener, sobre todo cuando algún jugador se pierda partidos, cuando haya problemas, cuando haya lo que sea. Pero entiendo que Denver buscará fichajes en el mercado, no tanto en traspasos, sino en veteranos cortados. También es cierto que puedes mover a Reggie Jackson, que tiene un contrato importante, 5 millones esta temporada. La cuestión es quién le va a querer por 5,25 millones para la 2024-2025. Y luego está el caso de DeAndre Jordan, que como digo, en temporada regular puede jugar, pero en playoffs no. Bueno, digo en temporada regular puede jugar porque no tienes a nadie más, pero DeAndre Jordan no debería jugar. Es decir, a mí me sorprende que Jordan siga en la NBA y Dwight Howard no haya podido pillar equipo. Es una cosa a mí que, de verdad, o Bismack Biyombo, es que son jugadores que han ofrecido más que Jordan en los últimos tiempos. Y en este contexto, en el de Denver, es una pena la lesión de Vlatko Cancar, o Vlatko Cancar, ya no tengo muy claro cómo se pronuncia, porque este era el año en el que realmente podía tener más minutos en la NBA y podía ocupar él el papel que dejaba Jeff Green. ¿Crees que entre el tercero y el octavo del oeste puede haber literalmente un par de victorias de diferencia? Es imposible de predecir este año. Pues te diría que incluso más que el año pasado. Si volvemos a revisar la tabla, alucinas con la cantidad de equipos que hay competitivos en el oeste. Denver, Lakers, Suns, Memphis, Sacramento, Warriors, Clippers, Minnesota, Oklahoma, Dallas, Pelicans, Utah, ¿por qué no? Y ya no quiero meter a Houston, Spurs y Blazers por motivos obvios, pero es que hablamos de que tienes 12 equipos que deberían tener poco margen. Ahora, repetir el escasísimo margen del año pasado es difícil, porque de nuevo entran temas de lesiones, de que no haya problemas, etcétera, etcétera, que es lo normal con una temporada tan larga y tantos equipos. Pero oye, de verdad, ojalá que sea un oeste apretadísimo porque es una maravilla el panorama que se presenta. Como dices, y me quedo con esa frase, es imposible de predecir este año. Normalmente es imposible de predecir cualquier año, pero este todavía más. Buenas, Nacho. Si tuvieras que mojarte con solo un equipo, ¿cuál dirías que está a un movimiento de mercado realista de convertirse en candidato al anillo? Saludos para ti también. Los Knicks, se habla mucho de que quieren una estrella. Si mueves a Julius Randle y te haces con un All-Star, sí, yo creo que podría ser uno de esos equipos, pero me lo dices tú, oye, que sea realista. Se está hablando de Karl Anthony Towns. Si te traes a Karl Anthony Towns, no vas a ser candidato. Por lo tanto, nada. Miami tampoco lo veo. Al que sí que veo es a Memphis Grizzlies. Creo que Memphis Grizzlies, sí, bueno, por supuesto, si ejecutaban el traspaso de Kevin Durant, que lo intentaron de todas las maneras, hubiesen sido mega candidatos. O, por ejemplo, que también lo intentaron, si se hacen con un Michael Bridges de turno, pegan un salto muy bestia. A mí Memphis sí que me parece, como tú señalas, que sea realista el traspaso, ¿no? Hombre, este equipo si le metes, claro, porque yo creo que muchos estaréis pensando en Dallas, ¿no? Creo que ellos están a 2 traspasos, el del pívot y el del alero, pero no tienen suficientes activos como para hacer ambos movimientos de forma notable esta temporada. Hola Nacho, igual esto no encaja en el podcast, pero me gustaría que nos hablaras un poco de tu historia con el básquet, como jugador, entrenador, periodista, aficionado, un saludo. Pues mira, me encanta la pregunta, de verdad. Eso sí, es amplia para mi respuesta porque hablo más que respiro. Como resumen, básicamente yo desde que tengo uso de razón me ha encantado el baloncesto, desde pequeño. Mi padre siempre ha jugado, de hecho sigue jugando, y como os digo, yo siempre he jugado. El caso es que a mí, pues de pequeño siempre me ha gustado mucho leer, leía muchos libros, mucha prensa escrita, y recuerdo leer cosas de la NBA, recuerdo leer cosas del baloncesto, hasta que recuerdo que los típicos viernes que se echaba la NBA en 4, pues hubo un viernes que dije, oye, pues voy a quedarme viendo la NBA. Yo era muy chaval, muy jovencito, y me quedé un viernes por la noche para ver la NBA durmiendo en el sofá del salón con la alarma puesta. Me desperté y creo además recordar que ese viernes jugaban los Toronto Raptors con Calderón en el equipo. El siguiente viernes que me quedé, que pude quedarme, porque además es el típico que el sábado jugabas y jugabas temprano y si me quedaba ahí groggy me echaban la bronca y tal,
me desperté y vi a los Cleveland Cavaliers jugar. Yo por aquel entonces tenía muy poca idea de la NBA y lógicamente las redes sociales no eran como hoy en día. Entonces, bueno, ni en general internet. Entonces, yo me quedé loquísimo cuando vi jugar a LeBron James y me quedé todavía más loco cuando vi la edad que tenía. Eso me impactó muchísimo. Y a raíz de eso, aparte de que se convirtió en mi jugador favorito y quise hacerme con una camiseta suya, pues cada vez me puse a ver más, ¿no? Quería saber más de la NBA, que por entonces, como digo, era muy difícil. Me puse a, pues lógicamente, leer la revista de la NBA, intentar hacerme con cualquier CD que podía sobre los Celtics de Larry Bird y los Lakers de Magic Johnson, que los tengo todavía por ahí. Y ya en bachillerato, ya van pasando los años, pues me abrí un perfil de Twitter y un blog con un compañero de clase con el que hablaba todo el día de NBA y en el que nos castigaban porque nos poníamos a apuntar en un papel, por ejemplo, quiénes eran nuestras selecciones para el All-Star de ese año. Entonces, así fueron mis inicios creando contenido cuando el término creador de contenido ni existía y eso me llevó pues a decidirme por estudiar periodismo. Luego al final mi compañero que también se metió en periodismo no tenía tiempo para el blog, para el Twitter y tal, me lo quedé yo y al final pues acabó siendo mi cuenta de Twitter y pues de ahí ya me empecé a meter en sitios, Somos Básquet, me metí en Babel para conseguir acreditaciones para ir a partidos del Real Madrid y moverme y conocer gente. Un salto de tiempo hicimos The Wing, The Wing me permitió trabajar en NBA, de ahí en DAZN. Entonces ya digo, es mucho, pero así de forma resumida. Y yo sigo jugando. Este año he vuelto a federado. De hecho, ya os digo que tengo que terminar ya porque imagino que habrá un amigo que me estará ahí whatsappeando ya. He sido entrenador en mi club de toda la vida, el Arcángel Rafael aquí en Aluche. Luego pasé a Pozuelo, donde aprendí muchísimo, sobre todo con el Eva y con Mariano Arasa, entrenador. Pero más allá de todo esto, soy una persona que es que disfruta muchísimo del baloncesto. O sea, me pones a ver un partido, a hablar, a entrenar. Y joder, por ejemplo, echaba mucho de menos lo de entrenar, porque tienes un mal día, has dormido mal, te joden en el trabajo, discutes con un amigo, con tu pareja, lo que sea, vas a entrenar y se te pasa todo, es una maravilla. Entonces, soy una persona que, gustándome otras cosas, porque también hago más cosas fuera del básquet, no es 99% del día solo baloncesto, tanto por gusto como para no saturarme, desde que tengo uso de razón, la mayor parte de mi tiempo lo invierto en baloncesto y en las relaciones que he creado en mi vida a través del baloncesto. Es lo que más me gusta. Tremenda chapa he metido. Creo que ha sido la respuesta más larga. No lo tengo claro, ni lo quiero comprobar. Pero oye, me gusta que me preguntéis este tipo de cosas y contaros también un poquito sobre mí. La próxima vez que hablemos será ya con la temporada NBA en marcha, lo cual me emociona mucho. No sabéis las ganas que tengo, pero muchísimas, de que vuelvan los partidos, de vivirla aquí con vosotros, de seguir creando contenido y buscando mi hueco paso a paso. Creo que el episodio de la sobrereacción, que es obligatorio, lo dejaremos para el lunes 30 para tener una muestra suficiente, así que no tengo 100% claro de qué hablaremos en el siguiente. Lo importante, como siempre, un placer compartir este ratito con vosotros y ya sabéis, nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.